3:20 minutos, señores, regresamos de Semana Santa. Tranquilo, que esta cabina está como alborotada. Cristian. Como un Vinicius Centro. Cristian, es que ayer fue el día del y las periodistas. Eso es correcto. Entonces. De los periodistas y las periodistas. No, señor. De las y de los periodistas de República Dominicana. No, ¿cómo su gana? Deja tu lenguaje sexista. Ningún lenguaje sexista. Y periodistas. No, periodistas. Lo que determina es el artículo. Las periodistas, los periodistas. Pero son periodistas todos y todas. Usted tiene que decirle eso a la gente que hizo el disparate sexista. Juristas y juristas. Vamos a respetar. ¿Qué tú te sientes? ¿Periodista o periodista? Perdón. Un periodista, Mire, pero periodista con déjeme aprovechar para felicitar Vamos arriba. a los periodistas y las periodistas. Gracias. Y a los miembros y miembros del Colegio de Periodistas. Podemos decir como yo quiero. A los miembros y miembros del colegio. Miembros es una palabra que no existe, señores. Duele. Esta mañana yo estuve bueno en una reunión. Usted no me puede decir. Yo estuve en una reunión y 5 personas diferentes dijeron aperturar. Sí. Ese es un nuevo verbo. 5 personas diferentes. Ese es un nuevo verbo. De diferentes profesiones. No, ese es un nuevo verbo. Y si vas a un banco, gozas. Porque en el banco se usa. Pero a mí me estaba dando un ataque. Pero yo me estaba poniendo mala porque además de todo era como como que me daba vaina pero decirle, tú no has aperturado una cuenta. Discúlpenme, pero eso no existe. Apertura es un sustantivo. Bueno, o sea, dentro de 10 años existe abrir. No existe aperturar. Dentro de 10 años la Real Academia la Real Academia lo va a aceptar. Como está a punto de aceptar, implementar. Eso no existe. Pero así es que viene. Claro. Comenzó con implementar y accesar, porque ahora hay que accesar. Que tampoco existe. Acceder. Y a parquear el carro. Bueno, invita. Ve que va. Que la lengua dinámica termina siendo para mí una involución. Permítame hacer un aclarando a propósito de cosas incorrectas. Una aclaración, a ver. Ay, haga su aclaración. Con que tú digas que no se dice hubieron, lleva tanto. Con el hubieron ya no tiene. Hubo una vez. Miren, entonces, a propósito de cosas. Me llamó un señor antes de contar esto, muy molesto, con toda la razón. Él dice que aquí no, bueno, eso es llover sobre mojado, sobre la parte de planificación y la alcaldía de Luis José Chávez, la alcaldía de la capital. Gracias. Y del desorden cuando están en lo que le llaman están vaciando un vaciado de un plato. Un vaciado de un plato. Esto es lo correcto. Correcto. Porque usted ahorita, el otro día me sorprendió ahí. Que no debía estar sorprendido. Hija de tigre pintito. Claro. Entonces, esto es un edificio llamado Isabela, al lado del edificio Feltrex, Roberto Pastoriza, próximo a la calle Boechío, en el Evaristo Morales. Dice que hay 6 camiones en el vaciado y entonces no hay manera de cruzar, de circular por la Roberto Pastoriza, que es una vía. Entonces él dice, óyeme, a esta hora, no pueden hacer de noche, en un día de menos circulación a esta hora, y él está muy molesto porque tiene un compromiso, está circulando en esa dirección este-oeste y tiene esa gran dificultad de él como mucho. Roberto Pastoriza, correcto. En el Evaristo. En el Evaristo, próximo a la Boechío. Lo vi, me sorprendió. Es que son 6 camiones. Alguien está ganando una moneda. Si se trata de un problema que tiene que ver con la ciudad, no importa las consecuencias que acarree para los ciudadanos, eso no es importante. Ni tampoco es afectado por las leyes existentes. Óyame, si la ciudad de Santo Domingo es un verdadero desorden de arriba hasta abajo. Y uno lo ve. Por ejemplo, uno ve cómo manejan los desechos de construcción. Lo colocan frente a la construcción, por ejemplo. Y ahí permanece por siempre. Usan las calles, invierte el orden de los turnos, las aceras como depósito de desechos de construcción. Eso pasa durante todo el tiempo de la construcción de un edificio de 10 pisos. Luis, por ejemplo. Lo que pasa es que la referencia es el caso de la Agencia Bella en la avenida Kennedy. Sí. Se usa como referencia y tomando en cuenta ese caso,
todo lo demás que Que, por pase cierto, podría ser pero es permitido. incorrecto. No. Yo dije el caso de la agencia Bella, no Porque porque necesariamente la Bella- agencia tenga la agencia responsabilidad Bella es la que total. tiene razón. ¿Me entiende? No necesariamente porque la agencia tenga responsabilidad. Yo dije el caso de, porque por un tema de planificación del ayuntamiento y de obras públicas, esa acera se integra a la avenida. No le han dado una indemnización, una solución correcta a la agencia, que es una empresa privada, Y mandaron pero 10 años después el peatón sigue expuesto. Mandaron a los peatones a competir 10 con años después los el vehículos en la peatón avenida Kennedy. sigue a expensa del tránsito vehicular de la Kennedy. Continúo. Dios. Gracias. Entonces, Prosigue. otro tema. Te ponen chinchar. No se puede hablar de asuntos Sí, municipales. señor, que hoy es lunes. Muchas cosas. Otro Cristian. tema es el del pan. Los panaderos habían amenazado buscando que el gobierno le llamara, quizá buscando algunas exenciones para decir que podían dejar el pan en el precio de 5 pesos la unidad. El gobierno no hizo caso a esta presión. Los consumidores hicieron aquel día sin pan, hubo una respuesta positiva, cierta militancia en contra del aumento del pan. Proconsumidor también hizo dio algunas informaciones. Y aquí el director de Bienestar Estudiantil, que es que se llama, el Departamento de Educación, que tiene que ver con el desayuno y el almuerzo escolar, y dijo, bueno, nosotros compramos 4 millones a la semana, si nos suben serían 6 millones, un aumento que es un 50%. Entonces vamos a ver oferta y demanda, y creo que eso quizás tuvo algo que ver, porque ese es uno de los clientes más importantes que tienen las panificadoras, ese tipo de negocio. Y los panes entonces van a dejar 1 a 7, 1 a 5, ellos dicen que van a hacer un pan más pequeñito, a 5, luego eso lo van moviendo y tratarán de dejarlo Terminamos en el 7. en 7 como ha ocurrido en el pasado. Uno espera que Proconsumidor pueda hacer algo y el consumidor que se vaya moviendo a vegetales, a víveres, que haga ese ejercicio, que es muy importante y muy conveniente desde el punto de vista de la salud. Daba el titular hace un ratito de los juicios, de los 32 juicios populares que se van a realizar en el país, y leía a Jesús Fernández, expresidente de la República, esta mañana. Jesús. A Jesús Fernández. Ay, Dios. Yo lo vi. Tú lo viste. Expresidente de la República. Ustedes sí presidente vinieron del Partido ateos hoy, de la Liberación disociadores. Dominicana. No. Háganle reconocimiento a ese intelectual hablando de Jesús. ok. Ya habló El de Buda, presidente- viene. No, Él porque es presidente recuérdate que Leonel Fernández. Jesús es un personaje histórico y él lo tomó por ahí. El expresidente Fernández, después de ser Buda, después Ah, de sí. ser, yo creo que Mahoma también, después de ser Buda, excúseme, hermano. Es para que no le compañero, acusen de estar compañero, parcializado con una compañero, religión. Sufre mucho cuando ya Es para que no le acusen de estar parcializado con una religión. El y después de agnosticismo ser está acabando este Moisés, programa, y después de ser Moisés también. Moisés. Fue Buda y Moisés. Hoy Fernández hace un artículo sobre Jesús Jesucristo. y las persecuciones y a lo que se vio sometido en aquella decisión que hubo de tomar el consejo que juzgaba a Jesús. A Jesús y la justicia. Correcto. Y cómo A propósito de las expresiones de los cuando, católicos. cuando aquellos el fin de irresponsables que semana. tenían que tomar la decisión de culpable Jesús o inocente, le lava las manos Pilato. el Pilatos, el Caifás nadie asume. Se lo entregan a la muchedumbre. ¿A quién quieren que entreguen? ¿A un ladrón, a Barrabás o a Jesús? Yo no entiendo. La gente habló en favor de Barrabás Yo no entiendo. y pidió, crucifíquenle. El doctor Fernández hace la narración de que luego de pedir que le crucificaran, vino el arrepentimiento y se volcaron sobre Jesús, que al tercer día resucitó y reinó para siempre Por los siglos de por los los siglos de los siglos. Y se ganó 3 artículos de Andrés el de Mateo mínimo.
Y buenos que son los artículos de Andrés. El artículo que hizo Andrés sobre Leonel Pero, Buda espérate, pero y, hay sobre una Leonel, cosita. y sobre Leonel, Hay un grupo que Diablo, no lo qué aceptó bueno. nunca. Todavía los judíos no lo, todavía no lo creen. judíos no. Correcto. Y lo del cura de Santiago, que dijo, aquí no me entra, por encima de mi cabeza, ni que me amenacen, refiriéndose a Leonel Fernández. Dice que no lo acepta en su templo. Fernández hizo realmente más en serio esa situación, planteando el tema del manejo de la masa, de cómo la masa se mueve, un día pide una cosa y luego se mueve la otra, cómo se manipula medios y órganos y sectores. Ya lo dijo Lebón. Nelson Rodríguez, un articulista, el jefe de redacción de Diario Libre, Ajá. hacía también una condensación excelente hace unos días sobre este tema de la justicia mediática y cómo se dan estas condenas. Y hubo otro artículo. Hoy también hay un excelente artículo de Carmen Inver Brugal, que fue jueza de instrucción, cuando era juez de instrucción, no juez de la instrucción. Un excelente trabajo sobre el sometimiento a Félix Bautista, sobre las voces que se han levantado, sobre el rol del Ministerio Público y sobre el rol del juez. Ella incluso cita aquel voto salvado de Miriam Germán, la presidenta de la sala penal, de la Cámara Penal, de la Sala Penal, perdón, de la Suprema Corte, en que Miriam Germán, sobre la actuación del Ministerio Público en uno de los casos de Félix, el que Otoniel, uno de los cierres, uno de los archivos de Otoniel, porque él dio dos, uno definitivo y uno provisional. Sí. Miriam Germán, en ese voto salvado, hablaba de que el juez es un tercero imparcial que no puede suplir faltas del Ministerio Público. O sea, el juez no está para suplir, para en completar situaciones que el Ministerio Público no haya podido presentar. Que las partes no hayan podido Yo te presentar. consigo. Porque acuérdate que hay pruebas de cargo y pruebas a A descargo. descargo. Pero en ese caso ya se refería específicamente al Ministerio Público. Entonces Carmen Inver Brugal cita esto que es muy correcto en el contexto del planteamiento que está haciendo esta abogada, que repito fue jueza de la instrucción y que también es comunicadora, ha trabajado radio y televisión, trabaja radio y es muy buena comunicadora. Lo traigo porque son temas de reflexión, son importantes. A propósito de que hoy el Ministerio Público somete esta tarde el recurso de apelación a la decisión del juez especial de instrucción, Moscoso Segarra, en la resolución de no al lugar a favor de Félix Bautista. Son elementos muy importantes en la discusión, ya fuera del ruido y de las consignas y de todo ese tipo de cosas, de los roles de cada quien en este tipo de situaciones, al margen de los juicios populares que se pueden hacer. El PRM y otras organizaciones tienen una serie de actividades. Escuché a Fidel Santana del Frente Amplio también anunciar actividades de protesta, aunque me confundió Fidel Santana, que dijo que el auto no lugar a Félix es un acuerdo entre Danilo y Leonel Para lograr la reelección. para lograr la permanencia de Danilo en el poder. Entonces, si se dice que las altas cortes son leonelistas, son de Leonel, no entiendo el se necesita planteamiento acuerdo, ¿verdad que no? de Fidel Santana para esto. Lo que llama la Me atención perdí. es el silencio. ¿De quién? El silencio del propio presidente de la ¿Y República. qué tiene el presidente que ¿Qué mete tiene la que cuchara? decir? Que mete la ¿Qué cuchara. tiene que decir? Oye, ¿qué tiene Ahí que sí decir? que se de la costa, El tío presidente. presidente dominicano, cada vez que lo ha entendido, ha tratado cualquier tema No se mete en de eso. interés nacional. Mire, Chávez. Pero no lo ha hecho ningún vocero Aproveche tampoco. ahí. Chávez, mire, Dele. voy a aprovechar a las 3:35 para pasarle a usted. Magnífico. Don Bueno, Luis José Chávez, que lo puede continuar ahí Y mismo. es correcto. Escobosa. Sí, la idea Pero no lo influencia, él estratégica. quería hablar de otra cosa. ¿Era? No, pero no está bien. Dios, ok. No, en su tiempo. Yo sigo, porque por ahí va también mi tema. Si la idea estratégica era aprovechar el periodo de Semana Santa para sepultar el debate alrededor de la sentencia No y la pasará. sentencia, es decir, la Están sentencia
de no al lugar de Félix Bautista y la sentencia de no al lugar a favor de Félix Rodríguez, el alcalde de San Francisco de Macorís. Yo pienso que esa estrategia se abortó, porque precisamente la semana ha comenzado, óigame, por todo lo alto con el tema de la sentencia La lucha va a llegar. absolutorias de Félix Bautista y de Félix Rodríguez. Y lo digo por la mención que se tuvo en el sermón de las 7 palabras. Ay, sí. Y de qué manera algunos medios de comunicación se hicieron eco de esa referencia. Uno de los periódicos matutinos, por ejemplo, tituló por todo lo alto, la justicia dominicana es una vergüenza, de acuerdo a lo que planteó uno de los curas que participó en el sermón de las 7 palabras, específicamente el vicario de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Santo Domingo, el padre Domingo. Oigan lo que dijo él. ¿Qué decir de la justicia? Hoy vergüenza de todos los dominicanos. Se llegará un día en que tendremos una justicia que no condene a quien robe un salami para comer y que dará fuertes penas para quien abusando de sus cargos se lucra robando para beneficio personal, que no se dejará engañar por el partido en el poder, que serán apolíticos para ser justos y objetivos. Una justicia que será el orgullo de todo el pueblo dominicano. Bueno, solo con ese párrafo leído por el padre Domingo, yo pienso que suficiente para retomar y relanzar el tema de la denuncia pública, es decir, de la reacción mediática y la reacción cívica contra las 2 sentencias, que no es porque el tribunal consideró que eran inocentes, sino que a pesar de los hechos presentados en expedientes instrumentados por el Ministerio Público, ni siquiera encontraron algún mérito para que esos hechos fueran juzgados, no para ser condenados, sino simplemente para ser juzgados. Entonces, me parece muy natural y me parece muy razonable que voceros importantes de la sociedad dominicana, en este caso de la Iglesia Católica, hagan este tipo de pronunciamiento. Y yo quiero insistir en un pincelazo que lancé cuando hablaba sobre este tema Cristian Jiménez. Yo quiero llamar la atención de que a pesar de que han pasado casi 2 semanas de la decisión de no al lugar en el caso de Félix Bautista y de Félix Rodríguez, óigame, todavía ningún vocero importante del gobierno y del Partido de la Liberación Dominicana ha declarado su rechazo público a esas decisiones, a pesar de que fue una decisión precisamente en contra de una autoridad del gobierno y una autoridad del Partido de la Liberación. El ministro de Justicia no es un funcionario importante del Ejecutivo, el ministro de Justicia. Fue el único, pero lo hizo en calidad de funcionario. Si pero no hubiera sido, lo hizo en calidad de funcionario del Ministerio Público. Pero déjame, para yo entender. No habló en calidad de dirigente del PLD. Pero para yo entender, ¿qué tú querías? ¿Tú quieres que alguien asume la vocería, por ejemplo, del comité político y se refiere a eso? ¿O que el presidente a través de DICOM envíe una nota? No, yo no soy tan exigente, Yolanda. No, hombre, por Dios, sí. Y no me vaya a malinterpretar. El presidente no se ha referido a eso. Quiero entender qué es lo que tú quieres. Yo estoy diciendo que ningún vocero político del gobierno y del PLD fijó una posición pública en contra de la sentencia. El que tiene que referirse, el procurador. El Ministerio Público, el procurador que por Dios. Y entonces tenía el resto de la sociedad que pronunciarse, sí. Tenía que hacerlo. Resto. Pero yo lo que digo es que no tiene motivación para pronunciarse, como si estuvieran de acuerdo con lo que sucedió. Como si hubieran estado de acuerdo con lo que sucedió. Porque es un tema público. El Poder Ejecutivo tiene al procurador, que es el ministro de Justicia. Sí. ¿Tú te imaginas al presidente de la República metido en una vaina de una sentencia de otro poder? ¿Tú quieres que haya más lío de lo que hay en todo presidente? Pero el presidente representa una importante corriente política en su partido, para no decir en el gobierno. Óyeme, que probablemente debió también haberse sentido tocada por el impacto que ha tenido
esas decisiones. Pero a mí me de la resulta, justicia dominicana. a mí realmente me resulta no extrañé eso porque el procurador es el ministro de Justicia y habló. Pero a mí, por ejemplo, me extrañó que Miguel Vargas no hablara del tema. Creo que Luis Abinader e Hipólito Mejía se refirieron y todos los demás. Pero, por ejemplo, Miguel debería de decir algo o debió haber dicho Miguel posiblemente, en su momento. Miguel también salió embarrado, ¿no?, con el tema de la justicia. Porque esa denuncia del padre Domingo, porque ¿quién fue uno de los artífices junto a Leonel Fernández de ese aparato judicial que nos gastamos los dominicanos? Pues Miguel Vargas también. Miguel Vargas se juntó el pacto institucional que dio origen a la composición de los tribunales el PRM no tiene a nadie en de la República. Cortes. Mira, probablemente si lo tuviera, piénsalo. Si lo tuviera, posiblemente se hubiera callado, ¿eh? Piénsalo. ¿Tú entiendes? Probablemente se hubiera callado. Piénsalo. Porque, oh my God. No, pero no lo tiene. Y la verdad es esa. Te lo voy a decir en el cambio. ¿Eh? ¡Cambio fuera, Maurice!